Gracias te damos por este día, Padre, por este maravilloso momento en que vamos a dejar todas nuestras preocupaciones allá atrás, Señor, porque sabemos que tú tienes una palabra poderosa, hermosa, que tienes para cada una de nosotras. Abre nuestra mente, aquieta toda nuestra alma, esas emociones y todo, para que estemos abiertas, Padre, a poder escucharte. Es maravilloso estar en tu presencia y hoy tenés un mensaje muy poderoso y muy importante para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues seguimos con Pedro, ¿verdad? Este personaje tan interesante que todo mundo conoce a Pedro. Si tú le dices los apóstoles, pues los apóstoles muchas veces dices, ok, pues si Mateo o Marcos, unos conocieron a Jesús, otros no, ¿verdad? El médico Lucas, etcétera, etcétera. Pero ya vimos que el apóstol Pedro es un personaje fascinante, ¿sí? Y vemos como en esta primera carta del apóstol Pedro, pues nos sorprende un poco, porque el apóstol Pedro habla con tanta alegría, con tanta amor para la gente que estaba en la dispersión, que andaba como nosotros, ¿verdad? Navegando en aguas profundas, por decirlo de alguna manera, que en muchas ocasiones hay dos situaciones que podemos decir, fíjense. Vamos a decir, una de las situaciones es que hay veces que en los grupos en los que estamos o donde vamos, nos sentimos como extranjeros, como que no encajamos en ciertos grupos, en ciertas situaciones sociales. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Que dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Usan malas palabras o los chismes o X. Y claro, también a veces pues nos dejamos llevar un poquito, ¿verdad? Y es muy fácil porque pues estamos ahí con la familia y alguien empieza a hablar de una persona o de otra, ¿no? Y también en ese momento decimos, pues no me siento como que estoy no estoy en el ambiente en el que yo quisiera. Y eso, por un lado, es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos ciudadanos del reino y vamos a ver de qué se trata esto. Pero también hay ocasiones en que empezamos a moldarnos y vamos a una fiesta o estamos en una situación y nos envuelve muchas veces la crítica, el estar criticando, el estar hablando mal de ciertas cosas, ¿no? Entonces, por eso, esta carta del apóstol Pablo nos quiere decir, cuidado con tu identidad, donde quiera que andes, donde quiera que andes. Si no te sientes como parte de, esta carta te dice cómo debemos responder. Y si te sientes como parte de, es un foco rojo, chicas, ¿verdad? Es un foco rojo para nosotros, porque ya somos, como dice el apóstol Pablo, elegidos. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos, no, a veces no aquilatamos el hecho de que fuimos elegidas. Y si somos elegidas, somos tan especiales, tan importantes en todo lo que hacemos y decimos, que es muy importante que no perdamos de vista qué quiere decir que somos elegidos. Todos los que estamos aquí somos elegidos. ¿Por qué? Porque somos atraídos por la palabra de Dios, por quién es nuestro Dios, por su personalidad, por su grandeza, por su magnificencia, pero sobre todo por su amor. Porque todas las que estamos aquí, todos los que estamos y que escuchamos esto, hemos experimentado el amor profundo de un padre. Tal vez no lo hemos tenido de un padre aquí en la tierra, pero formamos parte
de la familia del Padre poderoso y soberano. Y bueno, fíjense, ya vimos que esta primera carta del apóstol Pedro se dirige al grupo de creyentes en Asia Menor. ¿Se acuerdan? Ya dijimos en Ponto, Bitinia y todo eso, ¿verdad? Obviamente estaban enfrentando hostilidad, igual que nosotros. ¿Por qué? Por la fe en Jesús, ¿verdad? Y esta es una carta, como ya les hemos mencionado, que a pesar de que es llena de amor, pero menciona algo de lo cual no nos gusta hablar, y es el sufrimiento. El tema del sufrimiento se menciona en cada uno de los capítulos de Pedro, ¿sí? Y es algo difícil de entender, porque a pesar, yo busqué en el Strong, es un libro que trae todas las palabras y, por ejemplo, yo le puse sufrir, sufrimiento, y en toda la palabra de Génesis, Apocalipsis, vienen todos los pasajes que mencionan esa palabra. Y quiero que sepan que no es tan frecuente que se hable de sufrimiento. Sin embargo, yo no sé ustedes, pero no les parece a veces que hemos hecho todo un culto del sufrimiento. Hemos hecho un culto del sufrimiento. Tenemos que sufrir en la vida para merecer. Yo lo he escuchado. ¿Ustedes creen que Dios nos mandó aquí para que suframos? Y lo hacen como si fuera, me dicen, es un apostolado. ¿Qué es eso? Tú tienes un hijo, amas a tu hijo, o a tu nieto, o a tu sobrino, o a tu hermano menor, o tú quieres que ese persona sufra, que ese familiar sufra. Hemos hecho un culto del sufrimiento, como que entre más sufrimos, más santos somos, ¿no? Como que merecemos más la compasión y el amor de Dios. Claro que Dios nos tiene compasión. Nosotros tenemos compasión de las personas, pero lo que queremos es amarlas, disfrutar ese amor. Y eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, el sufrimiento no es un precio para la santidad. Y a veces vivimos con esa idea en la parte de atrás de nuestra mente y pensamos que debemos de sufrir. Dice, el amor es sufrido porque se refiere al ejemplo de Jesús, que por nosotros sufrió para darnos la vida eterna. ¿Sí me explico? Pero eso no es el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Inclusive decimos, ofrécele ese sufrimiento a Dios. ¿Te gustaría que tu hijo, que viene con una espina enterrada y dice, aquí está mi sufrimiento, mami, te lo ofrezco? Claro que no. ¿Qué vas a hacer? Mami, me duele. Voy a hacer algo para quitarte ese dolor. ¿Sí? Y eso es, así es, esa es la actitud que quiere Dios que tengamos para Él. ¿Que vamos a sufrir? Claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, ¿verdad? Y es como si yo llegara al trono de Dios y decir, estoy sufriendo por esto y te lo ofrezco a ti. Claro que no, claro que no. Y como madre, como padre, quieres evitar el sufrimiento a toda costa de tu hijo. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros. No nos hizo para esto, ¿sí? ¿Cómo, cómo nos creó Dios? ¿Para qué nos creó Dios? Quiero, fíjense, el leerles este libro, lo encontré para la clasecita de mis nietos, tienen 4 y 2 años, y ahora que viene la Semana Santa, dije, ¿cómo les explicamos? Porque obviamente en la escuela, pues que la coneja y los huevitos y la quién sabe qué, ¿verdad? Los huevos, digo, las conejas ni ponen huevos ni nada de eso. Entonces, pero ¿cómo les explico el verdadero sentido de
lo que es la Semana Santa. Y fíjense qué hermoso libro. Dice, el jardín, la cortina y la cruz. Y a veces necesitamos recordarnos nosotros mismos, ¿sí? Fíjense, dice lo que dice aquí. Aquí viene un mundo y viene ahí, viene el mundo. Se los voy a leer. Dice, hace mucho, mucho tiempo, justo aquí en este mundo, había un jardín. En este jardín todo era maravilloso, ¿sí? Fíjense, todo era maravilloso. El mundo estaba lleno de carcajadas, sonrisas y diversión. Allí nada era malo nunca. Allí nadie estaba triste jamás. Y lo mejor de todo era que Dios estaba allí. Él lo había creado todo. Él lo había creado todo. Él estaba a cargo de todo y él lo amaba todo. ¿Sí? Fíjense qué hermoso. Aquí lo dice, este es el propósito de Dios para nuestras vidas y muchas veces se nos olvida en medio de lo que estamos pasando. Pero este es el propósito. Él estaba a cargo, él lo había creado, él estaba a cargo y él lo amaba todo. Y aquí vemos una conversación, ¿verdad?, entre Adán y Eva. Y dice, wow, Adán, perdón, mira, dice, hola Adán, hola Eva, y las personas podrían ver a Dios y hablar con Dios y simplemente disfrutar de su amorosa compañía. Eva, Dios está aquí, quiere pasear con nosotros otra vez. ¿No es genial? Para eso nos creó, para tener una relación con nosotros, porque Él se paseaba en este lugar maravilloso y precioso, y ese era su propósito. No había sufrimiento, no había dolor, no había nada. Pero ¿qué pasa? Fíjense cómo se lo explica, cómo se lo explicas a una niña de 4 y 2 años. Pero un día las personas hicieron algo terrible, ¿sí? Y aquí es donde viene también esto, ¿verdad? Decidieron no obedecer a Dios. Prefirieron un mundo donde Dios no estuviera acá. Sí. Entonces, esto tenemos que ver que el sufrimiento no es parte, muchas veces decimos, es que es parte de lo que tenemos que pasar para merecer a Dios. No era el plan de Dios, nunca ha sido el plan de Dios, pero como nos desviamos, como rechazamos ese mundo en el cual Dios está a cargo y no obedecerle, y nosotros nos creemos más inteligentes que Dios, tomamos del fruto del bien y del mal, porque ahora nosotros le decimos a Dios lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Y la palabra es muy clara, que llegará un tiempo en que nosotros, como nos creemos tan listos, a lo bueno vamos a decir malo, le decimos malo, y a lo malo le decimos bueno, ¿sí? Entonces, sin embargo, fíjense, Dios dice, pues si yo no quieren, yo estoy a cargo en este jardín, ¿sí? Yo los creé, yo estoy a cargo, aquí reina el amor. Ustedes no quieren ir, entonces tienen que irse, porque no quieren que yo esté acá. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, pero la voluntad de Dios se cumple y su plan es perfecto y Él lo que quiere es restaurar esa relación. ¿Quién está? Obviamente, pues salen ellos de lo que llamamos el paraíso, pero ¿cuál es el plan de Dios? Que regresemos a dónde. De hecho, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dijo eso Jesús? Al ladrón que estaba al lado en la cruz. ¿Sí? Al ladrón arrepentido. ¿Por qué? Porque él sabía, él estaba en ese momento en que estaba en la cruz, estaba abriendo las puertas nuevamente del paraíso para que tú y yo entráramos ahí.
Pero vamos a ver, fíjense, en Primera de Pedro, vamos ya nos situamos, ahora vamos a Primera de Pedro. Y dice, ¿a quiénes les habla Pedro? Dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y luego dice, elegidos. ¿Quién va a entrar a ese paraíso? Dice que somos elegidos. ¿Y elegidos según quién? ¿Quién nos elige? ¿Por qué nos elige? ¿Qué tenemos que hacer para que nos elijan? ¿Alguien sabe qué tenemos que hacer para que nos elijan? Aceptar a Cristo. Pero somos elegidos desde... Ahí es, exacto. Y en ese entonces ni conciencia tenemos ni hemos nacido. ¿Se dan cuenta? Fíjense, dice, según el previo conocimiento de Dios Padre. Esto habla, muchas veces nos vamos a lo que es el concepto de la predestinación, pero vamos ahorita. Yo decía, Padre, ¿cómo puedo explicar esto? ¿Cómo puedo explicar que nos elegiste? ¿Por qué nos elegiste? Y dice, nos elegiste por el prognosis, por el previo conocimiento. Y yo estaba en un lugar así, esperando para unas cosas que me iban a hacer. Y entonces tiene una pantalla y veo en la pantalla anunciando una película que se llama The Kid, el chico. Es un niño, fíjense nada más. Y yo ahí estaba, ay Señor, ¿cómo voy a explicar? Un niño que se va al futuro y se ve él mismo de adulto. Qué interesante, ¿verdad? Y dije, ¿sabes qué? Eso es lo que pasa con Dios, que Dios ya te vio de adulto y de anciano. Ya no es que Él vaya detrás de ti haciéndote como un títere predestinado para que hagas tal o cual cosa. Lo que pasa es que Él ya vio toda la película de tu vida entera. ¿Y cuándo empezó esa película? Vamos a ver. Así es. Y dice, fíjense, esa película me impactó porque pude captar y entender qué quiere decir Dios cuando dice con el previo conocimiento, porque a mí ya me vio de viejita. Ya sabe todo lo que voy a hacer, todo lo que voy a pensar. Y según eso, porque no es no es determinante. La elección sí es determinante porque Él ya me vio y sabe las decisiones que voy a tomar y sabe lo que voy a hacer con mi vida. Fíjense, en Primera de Pedro 2:4 dice, y diciendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Dice, yo pongo en Sión una piedra escogida, elegida, igual que esa elección que hizo como de Jesús, así también nos eligió a nosotros una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. En Primera de Pedro 29 dice 1:29,
pero ustedes son linaje escogido. Es primera, es uno. Pero no hay 23. Entonces, hasta 25. Entonces es el 2. Tampoco, 2:24. 2:9. El que dice, pero ustedes son linaje escogido. Es el 2:9. Es el 2:9. Perdón, puse 29 y era 2.9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos linaje ¿qué? Escogido, pueblo adquirido por Dios a fin de anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Juan 15:16, fíjense lo que dice. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Sí, nos escogió ¿por qué? Porque ya vio toda nuestra vida, el previo conocimiento de todo lo que vamos a hacer y a hacer, ¿sí? Yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Ahora, esto que está diciendo es un futuro, entendamos esto, es un futuro que ya está hecho. ¿Cómo sé que ya está hecho? Porque él ya lo vio, él ya lo vio. Si somos elegidas, aquí dice cómo va a ser nuestra vida. Pero yo quiero que cierres los ojos y pienses, esto es una promesa que ya está hecha para nosotros. Ya está hecha para nosotros porque Él ya vio nuestra película y nos vio y nos eligió conforme a todo lo que nosotros, Él ya vio que hicimos. Y por lo tanto, estas promesas que Él tiene para nosotros, hechas están. Por eso habla de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque tú y yo no lo hemos visto, pero ¿sabes quién ya lo vio? Dios ya lo vio. Y por eso te eligió. Por eso te eligió. Eres elegido. Eres elegida. Imagínate. Dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ponlo en tu espejo. Si eres como yo, que siempre me estoy acordando de las cosas malas que hice y que en 1850, quién sabe qué hice y que metí la pata y ¿sí? Apréndete esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, santos y amados? Dios nos ama independientemente de lo que tú pienses de ti mismo. Somos santos porque somos apartados y somos escogidos. Sí. Tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Perdón. Dice en 2 de Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Fíjense lo que está diciendo aquí el apóstol. Perdón, sí, el apóstol Pablo, porque esta es una carta del apóstol Pablo a Timoteo. Fíjense bien, por causa de ti y de mí, por causa de los elegidos que somos nosotros, los apóstoles sufrieron, padecieron y soportaron todo, porque Dios les dio una encomienda para que tú y yo, que habíamos sido elegidos de antes de la fundación del mundo, estuviéramos aquí y fuéramos salvos. Todo el propósito de todos los apóstoles
Y todos los mártires que Dios eligió es porque te eligió a ti y a mí. Y eso era necesario para que tú y yo estuviéramos aquí. ¿Lo entendemos? Todo. Cada sufrimiento, cada cosa que hizo, que sufrieron los apóstoles, los profetas, para que tú y yo, que desde antes de la fundación del mundo nos eligió Dios, fuéramos salvos y estuviéramos aquí. Eso es lo que costó. Eso es lo que costó. Fíjese, dice, por tanto, en 2 Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos, o sea, nosotros, obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. En Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol, perdón, de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Sí? Entonces, conforme a esa fe, para eso, precisamente, el apóstol Pablo era lo que decía, yo ya me quiero ir, pero por amor a ustedes, a los escogidos, a ti y a mí, estoy aquí. Dios me tiene aquí. Efesios 1:3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Él ya vio tu película. Pero déjame decirte una cosa, tú y yo no la hemos visto. Yo no sé dónde yo voy a estar dentro de 10 años. ¿Estaré todavía en los caminos del Señor? ¿O me apartaré? Por eso Dios dice, cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Te gustaría ver dónde vas a estar dentro de 10 años? Esperemos que estemos aquí, aferradas al Señor. Fíjense, dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos. Entonces, fuimos elegidos según el previo conocimiento o prognosis. En medicina, pues, tú vas con el doctor y dices, bueno, pues tienes esta situación, etcétera, etcétera. Y ¿cuál es la prognosis, verdad? O sea, ¿cuál es el pronóstico? ¿Cómo, o sea, cuánto tiempo va a pasar por esto? ¿Cuánto tiempo va a ser el tratamiento? O sea, es el futuro, ¿sí? Eso significa, es el futuro. Nadie lo puede predecir porque los médicos se equivocan, todo el mundo se equivoca, ¿verdad? Todos nos equivocamos. El único que ya vio tu película es Dios. Dice, en 1 Pedro 1:20, fíjense, dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Se está refiriendo a Jesús. Fíjense. En 2 Pedro 3:17 vamos a ir explicando. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. ¿Sí? También quiere decir prognosco, o sea, sabiendo de antemano. Es como les digo, el sufrimiento es inevitable, estamos en un mundo caído y nos equivocamos y caemos. Pero aquí te dice muy claro,
Mejor sufre por hacer el bien, porque fuimos elegidos para hacer el bien, que para hacer el mal. 3:17, primera de Pedro 3:17, perdón. Primera de Pedro 3, que por hacer el mal. ¿Sí? En Hechos 2:23, 22 y 23, dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes por milagros, prodigios y señales. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando aquí? Fíjense, es Hechos de los apóstoles. ¿Quién está hablando? Es el primer discurso de evangelismo. Pedro, exactamente. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes por milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado. ¿Qué les está diciendo? Sí, ustedes lo mataron, pero era un plan predeterminado y el previo conocimiento, porque Dios desde el momento en que nos concibió sabía que íbamos a caer y que íbamos a pecar, y aún así su anhelo por tenernos a nosotros, por amarnos, su necesidad de amar a alguien hecho a su imagen y semejanza, sabiendo de antemano lo que le iba a costar su propio hijo, sí, que era él mismo. Aún así, nos creó, nos escogió. Dice, fíjense, el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Imagínense ese Pedro que lo había negado 3 veces, ahora les estaba diciendo, ustedes lo mataron, pues ahí lo pescan y lo apedrean, ¿verdad? Imagínense por andar diciendo que es el Mesías, ¿sí? 2, 22 y 23. Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que de antemano conoció, aquí está hablando de un conocimiento. Tú cuando conoces algo es porque es algo real y verdadero, ¿sí? Es porque él ya me vio cuando yo estoy viejita, es porque él ya me vio desde antes de nacer. Dice, él, fíjense, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Primero es el conocimiento, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Está hablando en qué tiempo. Glorificó, eligió, conoció en el pasado. ¿Se dan cuenta? Y nosotros estamos, ay, ojalá que me merezca estar con él y tengo que hacer, ¿sí me explicó? Ay, ya estoy bajo condenación. Ya él lo hizo. Él nos eligió porque nos conoció y por lo tanto nos predestinó desde el pasado para lo que hoy somos. Imagínense, dice, los predestinó, los llamó, los justificó, nos glorificó. O sea, ya estamos en la glorificación. ¿Qué es la glorificación? ¿Qué es el cuerpo glorificado?
Ya de resucitado. Jesús. Exacto. Es el cuerpo glorificado de Jesús. Dice Dios que Él resucitó y que luego lo glorificó, ¿sí? Pues nosotros también, porque la película es nuestra victoria. Ya Dios nos hizo para esto. ¿No es eso suficiente motivo para decir, gracias Dios, porque me elegiste? No tenías que elegirme, pero me elegiste. ¿No es suficiente para pasar el resto de nuestras vidas dándole gracias? Que tenemos nuestra glorificación ya hecha. Y el reto es vivir esa vida aquí. Ya tenemos todo. Ya somos todo. Pero el problema es que muchas veces no la creemos. Y en lugar de saber que esto ya está hecho por la voluntad de Dios Padre, por amor, porque fuimos elegidos. Yo no sé quién es elegido ni quién no. Yo no puedo ver la película al final. No estamos hechos para eso. Pero estamos hechos para que aquí, esa película, entendamos que esto ya está hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? No tengo la menor idea. ¿Quién soy yo para que Dios me haya elegido? Pero me eligió y me llamó para esa vida que Él quiere, para esa luz que el mundo necesita. Fíjense lo que dice en Romanos 11:2. Dios no ha desechado a su pueblo. Este es un pasaje me conmovió profundamente. Dice, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la escritura de Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? El profeta Elías ya estaba hasta acá del pueblo. Un pueblo que no glorificaba a Dios, que renegaba de Dios, que se volteaba de la cara a Dios. Y el profeta Elías, fíjense lo que le dice Elías a Dios. Dice, Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. El pueblo no quería que los profetas les llamaran y les dijeran, están mal, vean a Dios, regresen a Dios. Y los mataban. Y solamente había quedado Elías. Y Elías estaba desesperado. ¿Y qué le dice? Fíjense. Pero, ¿cuál es la respuesta divina? Fíjate, porque dice Elías, ¿se acuerdan cuando los apóstoles también le dicen a Jesús, manda fuego, esta gente perversa, esta gente que ya les compartimos en la vida eterna y el evangelio y no quieren? ¿Y qué dicen los apóstoles? Manda fuego y que se chamusquen todo. ¿Qué dijo Jonás con Nínive? ¿Cómo? ¿Los vas a perdonar estos perversos? ¿Sí? Finalmente Nínive, en esa ocasión, se arrepintió. Pero ¿qué dice la Biblia? 100 años después, fue destruida. ¿Cuánto?
¿Cuántas veces, 100 años después de paciencia de Dios, y no quisieron entender? ¿Cuánto tiempo necesitamos nosotros? Fíjense, dice, ¿y qué le contesta Dios a Elías cuando le dice, ya, deja este pueblo? ¿Sí? ¿Qué le contesta? Fíjense lo que le contesta, dice. La respuesta, y dice Dios, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Los que no han doblado la rodilla a Baal. Yo quisiera ver toda mi historia y mi película, porque si en alguna ocasión se me hubiera ocurrido, prefiero que Dios me lleve antes. Fíjense, dice, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Y venimos otra vez, la elección de la gracia de Dios. Siempre hay un remanente. Yo quiero ser de ese remanente. Yo quiero estar en ese remanente. Porque muchos, el pueblo de Israel, inició cuando entró a la tierra prometida. Claro, el templo de Salomón era el Dios de Israel, el que los había llevado a la victoria. Qué pronto destruyeron los altares de Dios y pusieron tantas estatuas y dioses y todo, se desviaron. ¿Sí? Fíjense. Entonces, vemos que aquí, ¿cómo son ahora los que son elegidos? ¿Qué tenemos que hacer? Seremos santificados. Les tengo una noticia padrísima. La obra de santificación es por el Espíritu Santo. Qué padre, ¿verdad? Por la obra también son elegidos por la obra santificadora del Espíritu Santo. En segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para su salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. ¿Quién nos santifica? El Espíritu Santo, por nuestra fe en Jesús. Eso es todo. El Espíritu Santo es el que se encarga de santificarnos. Pero claro, pues es que nosotros somos más listos, ¿verdad? El Espíritu Santo. Señor, nos rendimos ante ti. ¿Cuántas veces en la Biblia nos dice, no contristen el Espíritu Santo? Nos está llevando a esa santificación, ¿sí? Y miren lo que dice aquí en Hebreos 10. Hebreos 10, dice aquí del 9 al 14, pero yo me voy a ir un poquito antes, porque este pasaje es importantísimo. Fíjense, dice, año tras año, los sacerdotes ofrecen continuamente sacrificios para ser perfectos a los que se acercan, pero no los pueden hacer perfectos. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. ¿Qué está diciendo? Dios dijo, van a ir, voy a hacer, me van a construir el templo, va a haber un altar, el altar del sacrificio, y cuando ustedes pequen, tienen que ir a hacer un sacrificio.
Eso fue lo que dijo Dios, ¿verdad? Pero luego Dios dice aquí que esos sacrificios no limpian. ¿Por qué no limpian? Pues porque son sacrificios y cada rato tienes que ir con el sacerdote, tenían que ir con el sacerdote. Ay, pues otra vez pequé, aquí está otro sacrificio, aquí está otra paloma, aquí está otro cordero, aquí está otro. Siempre, 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 sacrificios, sacrificios, sacrificios. Y lo dice aquí, pues los sacrificios no te limpian. Entonces, ¿para qué son? Dice, fíjense, es un recordatorio de los pecados que año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. No pueden quitar los pecados. Por lo cual, aquí viene lo importante, por lo cual al entrar Cristo en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido. ¿Cuántas veces ahora en Semana Santa voy a hacer un sacrificio de Semana Santa, en Cuaresma, y ya no voy a decir maldiciones, y ya no voy a decir cuando se me cierre un carro, y ya no voy a decir quién sabe qué, y voy a hacer un sacrificio? ¿Quieres sacrificios, Dios? Aquí dice que dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. ¿Quién está hablando? Jesús. Me preparaste un cuerpo, Dios, porque todos esos sacrificios no sirven de nada. ¿Sí? Es nada más un recordatorio de los pecadores que somos. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, Jesús, está hablando Jesús, aquí estoy. Yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, Dios, tu voluntad, lo que nosotros no podíamos hacer, cumplir la voluntad perfecta de Dios. Dice, aquí estoy yo para cumplir tu perfecta voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados, santificados por Jesús, porque él tomó el cuerpo, porque cumplió la voluntad perfecta de Dios. Porque nuestros sacrificios no sirven de nada. Aquí lo dice. Dice, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida ¿cuánto? Una vez y para siempre. Cuando tomamos la Santa Cena, no estamos ofreciendo otra vez el cuerpo de Cristo. Es un recordatorio, igual que esto. Es un recordatorio, porque Jesús, la ofrenda perfecta y suficiente, murió una vez y para siempre. Aquí lo dice. Y luego habla de los sacerdotes. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre, escúchenlo, a los que son santificados. Ya fuimos santificados por ese sacrificio. No necesitamos hacer votos, sacrificios, ni nada. ¿Cuántas veces nos quedamos
en la cruz, donde vemos a un Cristo crucificado y vamos y nos quedamos ahí y nos quedamos en la cruz y nos quedamos en la cruz cuando Jesús ya no está ahí. Nosotros ya recorrimos después de la cruz al Cristo resucitado, porque este sacrificio de Jesús una vez y suficiente, y Dios ya vio toda tu vida y por lo tanto te ha elegido. Eso es lo que está diciendo, fíjense. Y dice en Primera de Corintios 1:30, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, por obra de Dios, por la elección que ya hizo de ti. Están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. ¿Sí? ¿En qué verbo, en qué tiempo están estos verbos? El cual se hizo, ¿qué tiempo es? Pasado. Ya se hizo. Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sí? Para que nos gloriemos en el Señor. ¿Para qué fuimos elegidos? Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Es lo que dice Pedro. Romanos 1:5. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Por amor a su nombre. ¿Cómo vamos a traer a las gentes a la obediencia a Jesús? Por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, o sea, nosotros, llamados de Jesucristo. Y en Romanos 16, 25 y 26 dice, y a aquel, está hablando de Jesús, que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio. Está hablando, obviamente en Romanos está hablando Pablo, a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento de Dios se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Tú ya fuiste elegida. Dios ya vio toda tu película. Pero déjame decirte una cosa. Ni tú ni yo la hemos visto. ¿Qué va a pasar en los próximos 10, 15, 20 años, lo que nos dio de Dios de vida? Fuimos elegidos. Pero ahora vamos a caminar en esa obediencia porque Él ya lo vio, pero yo no. Y yo me aferro a Jesús porque quiero que esa elección, yo ser parte de esos elegidos. Porque dice claramente la palabra, todavía me falta el resto de mi película, pero solamente los que perseveran al final recibirán la corona. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque con tu amor, con tu misericordia, todo lo que hiciste, aún Pablo, todos los profetas, todos, Padre, se conjugaron para que cada una de nosotros estuviera aquí. Por cuanto tú nos elegiste, hiciste todo para que fuéramos justificados,
redimidos, y tú ya viste esa glorificación. Nosotros no la hemos visto, pero Señor, la guardaremos, nos aferraremos a ti en obediencia, como dice tu palabra, porque queremos ese final feliz de nuestra película. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque la obra es tuya. La santificación es por medio del Espíritu Santo, no porque nosotros tratamos de ser buenos. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Wow. Ahí ¿dónde está?